Alumnos de tercer grado, buenos días. Bien, continuando con nuestras clases, hoy en el curso de personal social vamos a desarrollar el tema sobre las fuentes de la historia. Hemos dicho que los historiadores, para poder estudiar la historia, se han basado se apoyan en tres aspectos fundamentales, como son las fuentes históricas, las fuentes auxiliares y las etapas. Ya las fuentes históricas y auxiliares ya hemos hablado, pero hoy vamos a hacer ejercicios de aplicación sobre las fuentes históricas. Hemos dicho que las fuentes de la historia son fuentes escritas, materiales, orales y audiovisuales. Ya tenemos bien definidos sobre qué son las fuentes escritas, como mapas, papiros, documentos, y también materiales como son la cerámica, los templos, tejidos. Bien, hoy vamos a hacer ejercicios de aplicación. En la página 76 hay unos ejercicios sobre fuentes históricas donde ustedes tienen que completar el esquema. Este es el esquema. Observen, ustedes van a ver en su cuaderno, en su libro, y van a desarrollar qué significa completar el esquema. Solamente ahí están indicando las fuentes, nada más. Por ejemplo, hay dos fuentes que faltan definir y ustedes van a completar. Y también dentro de esa misma página tienen que colocar, hay varios conceptos que ustedes tienen que colocar, escribir si son verdaderos o si son falsos. En la página 777 tenemos términos excluidos. También hay que continuar con la serie verbal, o sea, completar. Y también analogías. Ya ustedes ya lo saben cómo trabajar el término excluido y las analogías. Y seguimos en la página 78. En la página 78 hay otro ejercicio donde ustedes tienen que dibujar 4 fuentes de la historia que ayuden a reconstruir la historia. Bien, esto es lo que concierne a las fuentes de la historia. Les dije entonces que los historiadores se apoyan en 3 aspectos: fuentes de la historia, fuentes auxiliares y las etapas de la historia. ¿Qué son las etapas de la historia? Nuestro país tiene una larga y fascinante historia que se inicia con la llegada de los primeros pobladores a nuestro continente. La historia en nuestro país es hermosa, por eso estamos orgullosos de ella, para conocerla mejor. Y los historiadores la dividen en 3 etapas: la etapa antigua, la etapa virreinal y la etapa republicana. Estas 3 etapas tienen, por supuesto, un inicio y un final. Vamos a ver de dónde a dónde corresponde o comprende por ejemplo, el Perú antiguo. El Perú antiguo se inicia con la llegada de los primeros peruanos primitivos hace aproximadamente 20.000 años antes de Cristo, y comprende hasta la llegada de los españoles. Cuando llegaron los españoles en el año 1532 y desembarcaron en Tumbes, hasta allí comprende el Perú antiguo.
Y el Perú virreinal se inicia entonces con la llegada de los españoles. Desembarcaron en Tumbes, fundaron el departamento de Piura y siguieron avanzando durante 3 meses de penurias porque no habían caminos, hasta llegar a Cajamarca, porque en Cajamarca se encontraban, tenían ellos conocimiento desde que llegaron al país, al Perú. Ellos tenían conocimiento de que había un inca, ¿no? En Cajamarca, que era el Inca Atahualpa. Inclusive ya ellos tenían conocimiento de que el imperio de los incas estaba pasando por una guerra civil entre dos hermanos, que era Huáscar y Atahualpa. Estos dos hermanos hijos de Huayna Cápac, que Huayna Cápac fundó y hizo su familia, su segunda familia en Ecuador, Quito, porque la primera familia la tuvo en Cajamarca. Huáscar fue hijo de la primera esposa de Huayna Cápac en el Cusco, y Atahualpa fue hijo de Huayna Cápac en Quito, Ecuador. Bien, y la tercera etapa que comprende la historia del Perú es la etapa republicana, que se inicia con la independencia del Perú, es decir, desde 1821, que fue el general San Martín quien proclamó la independencia del Perú en esa fecha, en ese año, hasta el día de hoy, que estamos en las elecciones para la presidencia entre el candidato Pedro Castillo y la hija del señor Fujimori, Keiko Fujimori. Bueno, hasta ahí con las 3 etapas. Pero ustedes, para poder trabajar los ejercicios que vienen de inmediato, tienen que saber las fechas, cuándo se producieron los acontecimientos. Ya ustedes tienen las fechas, de dónde comprenden el Perú antiguo, desde los primeros hombres hasta la llegada de los españoles, 1532, hasta ahí comprende. Ya desde que desembarcó Pizarro con su gente en 1532, desde ese momento, cuando ya avanza, desde ese momento empieza ya la etapa virreinal. Viene la conquista, la pelea entre los socios Diego de Almagro y Pizarro. De ahí viene el virreinato, viene la gobernación de los virreyes. Todo eso, ese momento comprende la etapa virreinal. Eso es importante que sepan. Bien, vienen entonces, ya teniendo bien definido qué es las etapas de la historia del Perú, vienen ya los ejercicios sobre las etapas. Por ejemplo, en la página 79 voy a decirles un ejemplo. Ahí están el ejercicio de los 3 etapas de la historia del Perú. Y ustedes tienen que poner el número al que corresponde. Por ejemplo, el hombre nómada, ¿a qué etapa corresponde? Los nómadas son los primeros hombres que vinieron, que llegaron a la tierra, ¿no? Los sedentarios, ¿no? Entonces, Perú antiguo. La guerra con Chile. Hoy tenemos, por ejemplo, el lunes se celebró la batalla de Arica, el 7 de junio. Ya ustedes tienen que hacer esa tarea, la envían. Hay un crucigrama que tienen que desarrollarlo, enviar la tarea. Bien. Entonces, en la guerra con Chile fue en el año 1879. 1880 se produce la guerra, la batalla de Arica.
al mando del coronel Francisco Bolognesi. Entonces ya tengo esa fecha. Si hace la fecha 1880, entonces esto corresponde a la etapa republicana, porque ya desde el 1821 empieza la etapa republicana. En la página 80 también tenemos ejercicios, hay unas figuras que ustedes tienen que ponerle el número que corresponda, a qué etapa de la historia del Perú corresponde. En la página 81 tenemos también ahí analogías, tenemos términos excluidos, un mapa conceptual. Bien, entonces alumnos, hay que trabajar, ya les indiqué, hay que trabajar, y las tareas las están, cuando terminen la tarea la envían para evaluar. Bien, entonces alumnos, hasta la próxima clase.